Gracias. Si pudieran los hermanos de proyección poner la presentación. Mientras tanto, vamos a ir orando, hermanos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder estudiar tu palabra. Te damos gracias porque en ella podemos encontrar la solución a muchos de nuestros problemas, Señor, o realmente a todos nuestros problemas, ya que la solución a ellos eres tú, Señor. Es tu Hijo Jesucristo que murió en la cruz por nosotros, Señor. Utilízame, Señor, para llevar tu palabra y te pido que a través de tu Espíritu tú nos muestres, Señor, no solo cómo podemos aconsejar a otras personas, sino que tú utilices este mensaje, Señor, para que nosotros podamos evaluarnos nosotros mismos, identificar si en nuestras vidas, Señor, estamos luchando con la ira y que tú nos enseñes, Señor, cómo podemos manejarla de modo bíblico. En nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Cómo manejar la ira bíblicamente? ¿Alguno conoce ese muñequito? Sí, lo ha visto. Es de una película muy famosa y evidentemente pueden ver que él no está muy contento, ¿cierto? ¿Qué tal este? ¿Lo conocen? Su frase famosa de no soy yo cuando me enojo, ¿la han escuchado? Y podemos nosotros identificarnos con estos personajes. ¿Qué podemos ver en ellos? Podemos nosotros familiarizarnos con sus reacciones. Y me lleva a la pregunta, ¿por qué es importante, hermanos, que nosotros aprendamos sobre la ira y cómo manejarla? Vamos a ver algunas razones. Primero, tengo una pregunta para aquellos que están casados. ¿Alguna vez ustedes han estado en su trabajo y tienen como un antojo de que su esposa le va a hacer cuando usted llegue a su casa esa comida que usted tanto anhela, pero de repente usted llega y como que no ve ningún movimiento de que se está cocinando ni nada por el estilo, y tú llegas y tu esposa te dice, pero yo pensaba que íbamos a salir esta noche? Entonces tú, con tu anhelo de esa comida tan esperada, ¿cuál es tu reacción? Puedes ir. La primera razón es que la ira pecaminosa impide la intimidad y la armonía en el matrimonio. Ahora, madres, ¿recuerdan aquella vez cuando su hijo pequeño está corriendo por la casa y de repente choca con algo y usted oye que algo se rompe? Y cuando usted ve esa porcelana china que usted tanto apreciaba, de repente en pedacitos. ¿Cuál es su reacción? O padres, cuando ustedes están en el último inning de su juego más esperado, bases llenas, el cuarto bate está ahí y de repente aparece Peppa Pig en la televisión. Su hijo cogió el control y lo cambió en el momento más esperado del juego. ¿Cómo usted reacciona? O hijos, ¿cómo reaccionan cuando su madre le echa la culpa por algo que hizo su hermanito? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque otra razón es que la ira pecaminosa es un impedimento primario contra la paternidad piadosa, tal y como dice Efesios 6:4, no provoquéis a ira a vuestros hijos. O sea que aparentemente conocer sobre la ira es importante para los que son padres. Otra razón, la ira pecaminosa roba a Dios la gloria debida a su nombre y puede producir juicio significativo. Se preguntará, ¿cómo así? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, recuerden cuando el pueblo de Israel se encontraba en el libro de Números vagando por el desierto y en una de esas muchas ocasiones en las que ellos se estaban quejando, en esta ocasión tenían sed. Y el Señor le dice a Moisés, háblale a la roca y la roca va a proveer agua para que todos puedan beber. Sin embargo, ¿qué hizo Moisés? Moisés le quitó la gloria al Señor al decir, tengo yo y Aarón, tenemos nosotros que sacarle agua a ustedes para que ustedes vean. Y demostrando que era él que estaba sacando el agua, él golpea la roca y brota el agua. Y sabemos que sus consecuencias fueron severas. ¿Qué le dijo el Señor? No entrarán a la tierra prometida. Ahora,
todo esto ocurre fuera de la iglesia, ¿cierto? Aquí nadie nunca se aira con los otros hermanos, ¿o sí? Bueno, la realidad es que la ira pecaminosa debe ser erradicada de la iglesia, como vemos en Efesios 4:31. Dice, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. O sea que la ira también está aquí dentro de nosotros, en la iglesia, y debe ser quitada de nosotros, como dice el apóstol Pablo. Ahora, otra razón es que frecuentemente las personas que sufren de ira pecaminosa suelen excusarse. Y aquí tengo algunos ejemplos. Es que ¿cómo se atreve a hacerme algo así a mí? O lo que pasa es que yo soy una persona muy explosiva. O es que si yo no saco eso de adentro de mí, yo me ahogo. O lo que pasa es que cuando ella me hace eso me llena de rabia. O la clásica, es que yo soy así. Ahora, no sé si han fijado, pero he dicho ira pecaminosa en los 5 puntos anteriores. Esto se debe a que hay un último punto muy importante. Algunos creen que toda ira es siempre pecaminosa, lo cual es muy problemático, porque en las Escrituras podemos ver en muchísimos pasajes que Dios se aira, Jesucristo se aira, y vamos a ver un poco de eso más adelante. Sin embargo, como creyentes, a veces tratamos de ocultar esa realidad y cuando, por ejemplo, no queremos que ningún nuevo creyente se entere de que Dios es pecaminoso, no pecaminoso, que Dios se aira. Y tratamos como si ese fuera el lado oscuro del carácter de Dios o como si Él pecara, lo cual no es cierto. Entonces, miren la pregunta, ¿qué es la ira? Ahora, mi esposa dice que yo soy un nerdo y algunos que me conocen puede que opinen lo mismo y como nerdo en fin, yo me puse a investigar sobre las palabras utilizadas en la Biblia, los idiomas originales, para la palabra ira. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el cual fue escrito en hebreo, existen muchísimas palabras para ira. Sin embargo, yo escogí una para presentarles a ustedes y vean qué interesante es esto. La palabra es af. Si pueden leer en hebreo ahí, se lee de derecha a izquierda, dice af. ¿Y qué significa af? Bueno, uno esperaría ira, ¿verdad? No, significa nariz. ¿Cómo así? Como dice en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su af aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, ¿qué tiene eso que ver con la ira? Bueno, existe otra palabra en hebreo que es jará, así con flema. Jará significa caliente, arder o encender. Y si la ponemos juntos, ¿qué diría? Jará af, o en español, una nariz encendida. Y tú dirás, ¿qué? ¿Cómo así? Pero realmente es una imagen muy común que utilizamos. Y si usted se fija, ¿cuál es una característica de las personas que están airadas? Ustedes pueden ver que como que avientan la nariz y comienzan a respirar, como que moviendo su cuerpo entero, una respiración apasionada, encendida. Y podemos ver pasajes como, bueno, esa carita que ustedes quizás han visto, una nariz encendida, como cuando el pueblo de Israel estaba adorando al becerro de oro y el Señor le dice a Moisés, déjame que se jará mi af contra ellos y los consuma. Literalmente Él les dice, dejen que se encienda mi nariz. O, como dice el Salmo 18:7, la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó Él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por Él encendidos. Intenso, ¿verdad? Entonces, cada vez que usted vea en el Antiguo Testamento, dice que se encendió en ira, o un sinónimo, literalmente está diciendo que se encendió su nariz porque está airado. Ahora, en el Nuevo Testamento existen 2 palabras para la ira. En contraste que en el Antiguo Testamento teníamos muchas, las cuales significan
prácticamente lo mismo. Estas palabras son argei y thumas. Y si quieren, ambas están relacionadas con conductas impulsadas por pasión o emociones muy intensas. Si quieren saber un poco más sobre ellas, siéntanse en libertad de preguntarle a nuestros expertos en griego, ya sea Pastor Yadín o el hermano Aris Fulcar. Ellos pueden enseñarle quizá cuál es la diferencia entre estas dos palabras. Ahora, ¿cuál es el punto de todo esto? Bueno, si pudiésemos definir la ira, una definición que yo decidí utilizar es: la ira es una respuesta apasionada e intensa, como los pasajes que acabamos de leer, cuando se percibe un error o injusticia, la cual refleja lo que hay en el corazón. La ira no es simplemente una cosa, o un fluido, o una fuerza, o como sea que le quieran llamar. Tampoco podemos decir que simplemente es una emoción. La ira refleja lo que en verdad hay en nuestros corazones. Como dice Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto es importante. O sea, no es como que alguien te da ira o tú adquieres ira, sino que la ira refleja lo que realmente hay en nuestros corazones. Ahora, nuestros corazones son corazones adoradores. Y hablaremos un poco más de esto más adelante. Ahora, ¿qué es lo que detona la ira? Como vimos en la definición, el detonante de la ira es una injusticia percibida. ¿Por qué hago así? Porque no necesariamente la injusticia que estamos percibiendo es una injusticia real. Puede ser una injusticia a mi propio entender. Como por ejemplo, Raquel, la esposa de Jacob en Génesis, ella tenía envidia de su hermana Lea porque ella tenía hijos y Raquel no. Entonces ella se airó al percibir que era injusto que ella no tuviese hijos y que su hermana sí. Entonces ella fue donde Jacob, al ella sentir esta ira, y le dijo: mira, si tú no me das hijos, yo me voy a morir. Yo me voy a morir si tú no me das hijos. Entonces vemos que a Jacob se le encendió la nariz. Pueden verlo ahí en ese pasaje. Al percibir que Raquel estaba siendo injusta con él, ya que eso sale de su control. Como él bien le dice, yo no soy Dios para poder decidir si tú quedas embarazada o no, ¿cierto? Entonces, ¿podía la ira de Raquel ser justificada en este momento? ¿Era realmente injusto que ella no tuviese hijos? Claro que no. Ella percibía eso como una injusticia, pero no era una injusticia realmente. Ahora, ¿y Jacob? ¿Puede ser justificada su ira? ¿Realmente era injusto que Raquel le exigiese que le diera hijos? Bueno, en esa ocasión sí, porque él bien lo dice. Yo no soy Dios, eso sale de mi control. Es injusto que tú me estés exigiendo a mí darte hijos si yo no soy el dador de la vida. Lo cual nos lleva a nuestro siguiente punto. La ira no siempre es pecado. ¿Y cómo podemos saber eso? Bueno, nosotros sabemos que Dios está airado y eso lo podemos encontrar en las Escrituras. En muchos pasajes, aquí tengo dos en el cual podemos verlo claramente. Dice, Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. O en Juan 3:36, cuando dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, nosotros sabemos que Dios no peca. Sin embargo, en estos pasajes estamos viendo que Dios se aira ante las injusticias que cometemos sus criaturas día tras día. Ahora, no solo Dios se aira en la Biblia, también tenemos que Jesús estuvo airado en muchas ocasiones. Como en Marcos 3, cuando Jesús se encontraba un día de reposo
en una sinagoga y de repente se encuentra con una persona que tiene una mano seca. ¿Qué pasa? Que hay un grupo de fariseos que le están acechando y tienen que estar ahí hablando entre ellos de que vamos a ver qué es lo que va a hacer Jesús ahora. Porque sabemos que el día de reposo se supone que no se puede hacer nada. Entonces Jesús, ¿qué hace? Él se enoja al ver la dureza de sus corazones. También, no está en la pantalla, pero también está el relato en el mismo Evangelio de Marcos, cuando los niños quieren venir a Jesús y ¿qué hacen los discípulos? No se le acerquen, los quitan. Entonces Jesús se enojó contra ellos porque no le permitían venir a él. O sea que si nuestro Señor Jesucristo y Dios, ambos son Dios, vemos que se airan en la Biblia, ¿podríamos nosotros airarnos sin pecar? Bueno, sí. Y recuerden que nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Y esas características que nosotros tenemos, que también tiene Dios, son parte de esto. Dios se aira y nosotros también. Eso es parte de nosotros ser imagen de Él. Y, como dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto implica que tú puedes airarte sin pecar, ¿o no? O en Hechos 17 vemos que el apóstol Pablo entra a la ciudad de Atenas, la que estaba llena de ídolos, tanto así que había una estatua que decía al Dios no conocido. Y Pablo, al ver el estado espiritual de los atenienses, se airó por ver qué tan sumergido en la idolatría estaba todo ese pueblo. O sea que el apóstol Pablo se airó, él percibió una injusticia. ¿Cuál es la injusticia? La idolatría de este pueblo. Sin embargo, aparentemente no pecó airándose en este momento. Y permítame leer una cita sobre esto del autor Paul Tripp, de un libro que él escribió que se llama Casa Derribada, que entiendo que es muy buena. Es un poco larga, pero ustedes verán que es muy impactante. En un mundo terriblemente quebrantado por el pecado, donde nada opera como fue concebido, en un mundo donde la maldad a menudo tiene mayor influencia inmediata que la bondad, ¿sería un error no airarse? ¿Cómo mirar la pobreza a la cara y no airarse? ¿Cómo considerar el surgimiento del SIDA y no airarse? ¿Cómo observar la corrupción política que convierte a los gobiernos en lugares de poder personal y no de protección social y no airarse? ¿Cómo mirar la tasa de divorcios en la cultura occidental o la prevalencia de la violencia doméstica y no airarse? ¿Cómo consideras tú el notable aumento de gente sin hogar, errante por las calles y no airarse? ¿Cómo consideras tú la confusión de identidad de género y lo inapropiado de la sexualidad donde quiera que nos rodea y no airarse? ¿Qué decir del estado de nuestras instituciones educativas, el estado de la cultura y del arte, el estado de los entretenimientos populares y no airarse? ¿Cómo mirar al estado de la iglesia que tan a menudo luce perdida en su camino y no airarse? ¿Cómo puedes mirar a tu propia vida, tu propia familia, tu propio círculo de amigos? ¿Cómo el pecado tuerce y complica cada lugar, relación y situación de la vida y no airarse? ¿Cómo considerar enfermedades, guerras, alteraciones del medio ambiente y no airarse? ¿Cómo observar el hecho de que nada en este mundo es lo que debiera ser y no airarse? No puedes mirar simplemente el mundo con ojos de verdad y un corazón comprometido con lo que Dios dice que es correcto y bueno y no airarse ante el estado en que las cosas están en este mundo caído. En un mundo caído, la ira es algo bueno. En un mundo caído, la ira es constructiva. En un mundo caído, la ira resulta esencial. Es decir, si la ira es sobre algo más grande que tú. En un mundo caído, las personas de carácter y conciencia siempre estarán airados. Quizás nuestro problema respecto a la ira
no es que a menudo nos airemos por razones equivocadas, sino de que no nos airamos lo suficiente por las razones correctas. Quizás nuestro problema sea que las cosas que debieran airarnos y por ende movernos a la acción, simplemente ya no nos airan. No sé si a usted, pero a mí eso me llevó a meditar un tiempo. O sea, esa frase que dice, quizás el problema es que no nos airamos por las cosas correctas, nos airamos por las cosas que no son relevantes realmente. Ahora, hemos dicho que el pecar no necesariamente es pecado, pero tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? El corazón humano es engañoso. Aunque fuimos creados a imagen de Dios, como yo decía anteriormente, el pecado ha afectado esas cualidades que hemos adquirido de nuestro Creador. La ira es uno de ellos. Como podemos ver en Hebreos 3, 12 al 13, dice, miren hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Bien es cierto que la ira no necesariamente es pecado, pero nuestros corazones son engañados por el pecado y el corazón humano es engañoso. O sea que tenemos que tener cuidado cuando nos airemos. Entonces viene la pregunta, ¿cómo podemos distinguir entre la ira justa y la ira pecaminosa? ¿Cómo yo sé si yo me estoy airando correctamente o si estoy pecando al airarme? Veamos primero algunas características de la ira justa sacadas de un libro, se llama Robert Jones, el libro se llama Desenterrando la ira. La ira justa reacciona contra el pecado actual, como el ejemplo que vimos del apóstol Pablo. Él se airó con el pecado de los atenienses. Segundo, la ira justa está centrada en Dios y su reino, no en mí. Como dijo Jesús en el Sermón del Monte, buscad primero el reino de Dios y su justicia. O sea, la ira justa no se enfoca en mí, se enfoca en Dios. La ira justa está acompañada de otras cualidades piadosas, como, por ejemplo, los frutos del Espíritu, y se expresa en modos piadosos. La ira justa permanece autocontrolada sin necesidad de maldecir o de gritar. La ira justa muestra preocupación por el bienestar de otros, se levanta en defensa del oprimido, busca justicia para las víctimas, amonesta a los transgresores. La ira justa confronta la maldad y llama al arrepentimiento y a la restauración. Ahora, esas son características de la ira justa. Ahora veamos características de la ira pecaminosa. Y a medida que yo les voy mostrando estas características, trate de hacer el contraste con estas características que tenemos aquí. Primero, la ira pecaminosa fluye de un corazón con motivaciones egoístas. Un ejemplo clásico de esto es el profeta Jonás. ¿Cuál era el problema de Jonás? Dios lo mandó a que fuese a Nínive. Ahora, si usted sabe un poco de historia del pueblo de Israel, Nínive era la capital del imperio asirio y eran los enemigos de Israel. Incluso los que más adelante se llevan a Israel al exilio, o sea, el reino del norte al exilio, es Asiria, o sea, los ninivitas. Entonces, Jonás no quiere ir para allá. Ahora sabemos que eventualmente, casi obligado, Dios lo lleva a Nínive y él da su mensaje de que en 40 días Nínive será destruida. Sin embargo, pasa lo que Jonás no quería que pasara. Los ninivitas se arrepienten y el Señor los perdona. Entonces, podemos ver en Jonás 4:1 que esto desagradó ¿a quién? A Jonás, egoísta. Él estaba centrado en lo que él quería. ¿Cómo puede ser que Dios perdona a sus enemigos? Él no quería eso. Entonces él se aira de forma egoísta, a tal punto que le pide al Señor que le quite la vida porque ya no le interesa vivir. Segundo,
la ira pecaminosa se caracteriza más por hablar que por escuchar, como pueden ver en Santiago 1:19. Tercero, la ira pecaminosa ataca a la persona en lugar de solucionar el problema. Y esto lo vemos muy a menudo. Y junto con el cuarto punto, es que la ira pecaminosa habla ásperamente. Esto todos lo hemos vivido, nos lo han hecho a nosotros y probablemente se lo hemos hecho nosotros a otros. Que cuando estamos airados, no hay quien pueda estar frente a nosotros porque lo que sale por nuestras bocas es terrible. Incluso palabras corrompidas, malas palabras, de todo. No filtramos lo que estamos diciendo porque simplemente estamos airados. La ira pecaminosa permanece por mucho tiempo. Por eso, en Efesios 4:26 dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque el apóstol Pablo bien sabe que nosotros sabemos y somos muy buenos en airarnos por largos periodos de tiempo, hasta años. La ira pecaminosa está acompañada por otras tendencias pecaminosas. Un ejemplo de eso es la lista de obras de la carne descritas en Gálatas 5, del 19 al 21. Ahora, pueden ver el contraste que hay entre estos dos tipos de ira. Y yo quisiera enseñarle esta imagen que está aquí. Y quisiera tomar un poco de tiempo aquí. Esta imagen está inspirada en los tracts de consejería. Ellos utilizan una muy similar, simplemente que yo la adapté al tema de nosotros. Aquí pueden ver dos árboles. Cada uno tiene algo diferente en su raíz. Y pueden ver que ambos reciben el mismo sol. Ahora, antes de yo explicar un poco más la imagen, yo quisiera que los hermanos que han tomado el tract hagan este repaso conmigo. Hay una frase que ellos repiten mucho y que vamos a utilizar para entender por qué la ira es un problema de corazón. La frase dice, yo hago lo que yo hago porque yo quiero lo que yo quiero. Muy bien. ¿Por qué yo quiero lo que yo quiero? Porque en mi corazón yo adoro a quien yo adoro. Entonces, otra vez, yo hago lo que yo hago porque yo quiero lo que quiero. Porque en mi corazón yo adoro lo que yo adoro. Entonces, aquí, en esta imagen, ustedes pueden ver que hay dos corazones. Y como dije anteriormente, tenemos corazones adoradores. Nuestro corazón siempre está adorando a alguien, algo o a Dios. Y el pastor Yadin lo mencionaba esta mañana. Y pueden ver cómo yo he mostrado ahí el sol que dice injusticia percibida. Si se acuerdan a nuestra definición de ira, ambos árboles reciben la misma injusticia. Ahora, depende de qué adora el corazón que está en la raíz de ese árbol, será el resultado que podemos observar. Si nuestro corazón adora realmente a Dios, nosotros vamos a airarnos justamente. Ahora, si nuestro corazón está centrado en nosotros mismos, en adorarnos a nosotros o adorar cualquier otra cosa, ¿cuál va a ser el resultado? Ira pecaminosa. Y aquí tengo unos ejemplos. Estamos manejando en las hermosas calles de nuestra capital y yo voy manejando tranquilo de camino a mi casa después de un largo día de trabajo. De repente viene esta persona y me rebasa, corte pastelito. ¿Y cuál es la reacción? Quizá en ese momento no explota, pero entonces de repente viene otro, se te mete. Entonces viene un motorista y se te estrella en uno de los lados y sigue adelante como si nada. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Qué yo hago? Yo me airo. Y yo hago lo que hago porque yo quiero lo que yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quería llegar a mi casa tranquilo, en comodidad. ¿Qué yo estoy adorando en mi corazón? Yo estoy adorando mi comodidad. Me estoy adorando a mí mismo. Y por eso me airo pecaminosamente. Otro ejemplo. Tu hijo, como el que vimos al principio, tu hijo te cambia el canal en el momento más emocionante del juego. Y tú te airas. ¿Por qué te airas? Porque en tu corazón tú adoras lo que tú adoras. ¿Y qué es lo que estás adorando? Tú adoras tu entretenimiento. Tú estás adorando a ti mismo. No estás adorando a Dios. Ahora, si vemos el ejemplo de
el apóstol Pablo, ¿por qué él se airó? Sucedió algo. ¿Qué pasó? La ciudad entera estaba volcada en la idolatría. Él se airó. ¿Pero por qué él se airó? Él hace lo que él hace, se aira, porque él quiere lo que él quiere. Porque en su corazón él adora lo que él adora. Y al él adorar a Dios en su corazón, él se aira de una manera justa al ver el pecado de esa ciudad. Entonces, ¿se entiende la idea? Yo hago lo que hago porque quiero lo que quiero, porque en mi corazón adoro lo que yo adoro. Ok, ahora, basado en estas características que hemos visto, yo quisiera que tomemos un tiempo y meditemos en nuestra ira. ¿Cómo es nuestra ira? ¿Te airas acerca de las cosas correctas? ¿Qué está adorando tu corazón? ¿Está adorando a Dios o te estás adorando a ti mismo? ¿Expresas la ira del modo correcto? ¿Qué palabras salen de tu boca cuando estás airado? ¿Cuánto dura tu ira? ¿Se pone el sol sobre tu enojo? ¿Cuán controlada es tu ira? ¿Expresas la ira del modo, no, perdón. ¿Qué motiva tu ira? ¿Las injusticias cometidas contra los inocentes o que se vea afectada tu comodidad? ¿Está tu ira lista para responder a los pecados de los demás o reaccionas con paciencia y respuestas blandas? ¿Cuál es el efecto de tu ira? ¿Arrepentimiento y restauración o sufrimiento y dolor? Y todos luchamos con la ira pecaminosa. No hay ningún ser humano que pueda decir que no lo ha hecho, porque somos pecadores. Pero hay esperanza. ¿Cómo podemos manejar nuestra ira a la luz del Evangelio? Eso es lo que vamos a ver ahora. Y tengo aquí 10 formas en las que podemos manejar la ira a la luz del Evangelio. Y para los que están tomando notas, hay algunos versículos que van a estar en la pantalla que quizás yo no los lea, pero cuando estén repasando más adelante en sus casas, pueden leerlos y pueden apreciar un poco más de estos puntos. Primero, tienes que reconocer honestamente que existe un componente emocional en tu ira. Como vimos en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. Es real, hay un componente emocional. Y como vimos en el Antiguo Testamento, la ira es apasionada e intensa. Ahora, tenemos que estar claros de que este componente emocional no le podemos dar rienda suelta. Debemos tener cuidado que la injusticia que estamos percibiendo no sea una ocasión para nosotros pecar. Segundo punto, reconoce la soberanía de Dios en tu situación. Sumamente importante y para mí uno de los puntos más importantes. ¿Qué está sucediendo ahora mismo y cómo puede Dios utilizar estos eventos para conformarme a la imagen de su Hijo? Podemos ver en Romanos 8, 28 al 29. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A Dios nada lo toma por sorpresa. Esta situación que estás atravesando o que vas a atravesar no es un accidente y no es que simplemente Dios permitió que sucediera. No, Él la envió a tu vida para que a través de ella tú seas conformado a la imagen de Cristo. Y en la siguiente pregunta vamos a explorar esto un poco más. Dice, ¿cómo puede el Señor utilizar las injusticias cometidas por otros para nuestro bien espiritual? Y esto nos acuerda
a la historia de José. Sus hermanos le tenían envidia. Sabemos que lo vendieron, que fuese esclavo en Egipto. Y siendo esclavo en Egipto, las cosas se le pusieron aún peor, ya que injustamente fue llevado a la cárcel. Ahora, sabemos que Dios fue obrando a través de toda su historia y vemos cómo Él llegó a ser el segundo en el reino. Entonces, sabemos también que Dios utilizó a José para traer salvación a sus hermanos que lo vendieron y a su padre y a toda su familia. Ahora, cuando se murió Jacob, el padre de José, todos sus hermanos se asustaron, porque ellos dijeron, bueno, ahora que nuestro papá está muerto, quizás José se va a vengar de nosotros. Ellos fueron como a tratar de aplacar su ira. ¿Y qué les respondió José? En Génesis 50 vemos que él les dijo, no tengan miedo, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes planearon hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucha gente. O sea que Dios puede utilizar aún estas injusticias cometidas contra nosotros para no solo nuestro crecimiento y conformarnos a la imagen de Cristo, sino para la bendición de la vida espiritual de nosotros y de otras personas. Tercera pregunta en este punto. ¿Indica tu respuesta actual que vives ante el rostro de Dios? ¿Estás claro de la realidad de que Dios está siempre ahí? Como dice Proverbios 5:21, los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas. Dios siempre está presente, aun cuando no quisiésemos que estuviese. Él está ahí. ¿Estamos viviendo acorde a esa realidad? Eso es importante al momento de nosotros estar manejando nuestra ira. Punto 3. Arrepiéntete y confiesa tu ira pecaminosa a Dios y a las personas apropiadas. Recuerden, hermanos, la predicación de hace 2 semanas del pastor Yadín, cuando estuvo tratando el tema del perdón, básicamente es el punto de esto. Si usted se ha irado contra otra persona, pídale perdón. Si una persona se ha airado con usted, perdónelo. Punto 4. Clama a tu Redentor por gracia, fortaleza, fuerza y sabiduría al querer usar tu ira de manera piadosa. Cristo fue tentado en todo, como podemos ver en ese pasaje de Hebreos. Justo como nosotros, Él fue tentado en todo. Sin embargo, Él no pecó. Él conoce nuestras situaciones. Y entonces, esto debería llevarnos a nosotros a clamar a Él, a pedirle que nos ayude a ser más como Él para poder airarnos apropiadamente, tal y como Él lo hacía. Número 5. Cuidadosamente evalúa tus pensamientos y reemplaza ideas falsas, engañosas, con aquellas que cumplan criterios bíblicos. Como dice Filipenses 4:8, un pasaje muy conocido, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y a veces nos limitamos a creer como que eso está solamente relacionado a la Biblia o al Señor o a estar en la iglesia, pero no se limita solo a eso. Eso se refiere a personas, su lugar de trabajo, su lugar de estudio, instituciones públicas, la creación en general. En vez de estar criticándolo todo, deberíamos detenernos y pensar qué de bueno tienen todas estas cosas. Debemos cambiar nuestro modo de pensar si queremos airarnos de manera justa. Número 6. Cuidadosamente evalúa tus deseos y reemplaza falsos ídolos por adoración y obediencia a tu Dios vivo. Aquí está el árbol otra vez, porque es la idolatría. Igual, otra vez. El principal problema con la ira pecaminosa es nuestro corazón y con lo que nuestro corazón está idolatrando. Si estamos idolatrándonos a nosotros mismos o cualquier otra cosa aparte del Señor, es seguro que nos vamos a irar pecaminosamente. Número 7. Busca solucionar la causa de tu ira bíblicamente.
como dice en Romanos, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Tienes que tratar de buscar soluciones bíblicas, no buscar tu venganza propia. Como dice este pasaje, mía es la venganza, dice el Señor. O sea que, ¿cómo se resuelve la ira? No es vengándome yo mismo, resolviendo yo el problema que yo percibo, sino que tenemos que dejárselo al Señor. Número 8. Guarda tus palabras y acciones y detén cualquier respuesta hasta que estés seguro que agrada a Dios y edifica a otros. Hemos oído que la blanda respuesta quita la ira. Cuando estamos airados, es mejor tomar un momento, detenernos, pensar bien lo que vamos a decir, no sea que nosotros pequemos y expresemos nuestra ira pecaminosa e iramos a los demás. Número 9. Sé paciente con los demás. Recuerda que tu paciencia para con los otros es muchísimo menor en comparación con la paciencia que Dios tiene con nosotros. Como vemos que clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, grande misericordia. Si no fuese por eso, hermanos, no existiésemos. Adán y Eva hubiesen muerto inmediatamente, pero nuestro Dios es lento para la ira. Y aún ahora, 6,000 o más años después, Dios no nos ha destruido, aunque ha habido tanto pecado en esta tierra. Dios es lento para la ira, aunque sea ira. Nosotros deberíamos imitar a nuestro Dios y recordar que al igual que Él es paciente para con nosotros, nosotros debemos ser pacientes. Y por último, número 10, ora por la persona que te ha maltratado y busca hacerle bien y no mal. Como dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:44, yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Muy difícil para nosotros, pero es posible. Y hacer este ejercicio, aunque no querramos hacerlo, va a comenzar a trabajar en nuestras mentes, tal como veíamos en el pasaje de Filipenses, pensar en lo bueno. Esto nos va a ayudar a reaccionar de una manera adecuada. Y como dice Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora, todos estos puntos son sumamente fáciles de hacer, ¿verdad? No, para nada. Es casi imposible, o realmente es imposible para nosotros poder hacer esto. Ahora, nosotros, los cuales hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, quien nos va santificando. Y como el pastor Yadín dice, a menudo, en Dios hay esperanza, aún para un pecador airado que explota en su ira. Hay esperanza en el Señor y Él puede transformar nuestros corazones. Y aunque nunca se termine en esta vida, hermanos, tenemos la esperanza de que al igual que Cristo resucitó, nosotros resucitaremos y en la nueva creación ya no habrá pecado, ya no tendremos problema con la ira, Señor. Entonces, hermanos, estemos claros y tengamos esperanza con esta realidad. Esto es todo. Entonces yo quisiera que ahora oremos por esto. Señor, te damos gracias porque tú nos has salvado, tú nos has transformado, Señor. Tú nos has dado tu Espíritu Santo, el cual nos santifica. Y te damos gracias, Señor, por la esperanza que tenemos de la resurrección, que aunque ahora mismo parezca imposible para nosotros, Señor, sabemos que en la nueva creación, cuando estemos en tu presencia, ya no tendremos problemas, Señor, con airarnos pecaminosamente. Sin embargo, en los que nos mantenemos aquí en esta tierra, Señor, danos de tu gracia y de tu misericordia. Ayúdanos a ser pacientes, Señor, y que nuestras palabras sean de edificación, Señor. Que tú nos ayudes a detenernos y a pensar
antes de explotar en ira, Señor, y que tú nos ayudes a meditar en todo esto.